El Nintendo 64 es ya una de las consolas más míticas, no solo de Nintendo, sino de la historia, siendo esta máquina de 64 bits, la que le abrió las puertas a la compañía al mundo poligonal, con extraordinarios juegos que dejaron su huella en la historia. Y, como todo videojuego, los que conformaron el catálogo de la consola padecieron cambios durante el desarrollo, algunos llegando a sufrir una verdadera metamorfosis, siendo estos últimos realmente interesantes de analizar. Para este video solo recopilaré juegos que hayan sido desarrollados, o que hayan tenido una etapa de su desarrollo en el sistema. Ya aclarado esto, comencemos. Mario Kart R. La tercera entrega de Mario Kart originalmente no llevaría el característico título 64, sino R como una abreviación de Racing, al igual que cierto juego de carreras de un erizo azul. La diferencia más sustancial es la aparición de Kamek en una versión temprana del juego, siendo sustituido por Donkey Kong. La pantalla de selección dista de la final, con los personajes dirigidos hacia el frente, al igual que el HUD que fue rediseñado casi por completo. Las cajas con signo de interrogación eran originalmente de color negro, la pista Royal Raceway se llamaba Toadstool Turnpike, además de que varias pistas sufrieron cambios significativos, tanto en diseño como en su orden en las 4 copas. GoldenEye 007. Tras haberse consagrado como uno de los aliados más importantes de la Gran N, Rare se puso manos a la obra para trabajar en un juego basado en la nueva película de James Bond, iniciando su desarrollo como un plataformas 2D en el sistema de 16 bits de Nintendo, siendo finalmente trasladado al sistema en el que vio la luz. En sus primeras etapas de desarrollo, GoldenEye fue concebido como un shooter sobre raíles, al estilo de juegos como Virtua Cop y Time Crisis, como se puede ver en esta demostración. A través del GameShark fue posible encontrar diversos elementos que no formaron parte del producto final, que nos muestran la fidelidad que pretendía tener el cartucho con la película, como la posición de los tanques y la motocicleta de la escena del avión, seguramente eliminada por ser muy compleja de recrear en el juego. Algunos diseños de armas y enemigos tuvieron cambios considerables, además del modo multijugador, el cual en un principio incluía como personajes jugables a los James Bond de los filmes anteriores a la película del 95, seguramente eliminados por problemas con los derechos de autor. Super Smash Bros. ¿Quién diría que una franquicia de muñecos de colores llegaría a convertirse en uno de los mayores vendeconsolas de la empresa? Super Smash Bros. 64 inició como un proyecto secreto que desarrollaba Masahiro Sakurai en sus tiempos libres. El proyecto RYO, más tarde denominado como Dragon Knight Fighting Game, fue como se le denominó al prototipo de un juego de lucha que venía a reinventar el género, con personajes genéricos parecidos a los pegalocos de Spider-Man, que luchaban frente al Monte Fuji, y otras locaciones de la vida real. Posteriormente añadiendo el espíritu nintendero, dándole un completo lavado de cara e incluyendo a las estrellas de Nintendo que ya todos conocemos. Lo más interesante es que los Smash finales estuvieron cerca de aparecer en el juego, llegando a grabar audios para estos, finalmente eliminados por las limitaciones que imponía el 64. Lo curioso es que algunos diálogos como el Final Smash de NES, y el ya icónico Blue Falcon siguen en el código del juego, siendo este último el mismo rescatado en Smash Brawl, y usado en posteriores entregas. Además del hecho de que en un principio se planeaba que Mark, Mewtwo, Bowser, y el Rey de Dede hicieran aparición en el juego, siendo eliminados por falta de tiempo. Hace poco Sakurai reveló un metraje del prototipo original, lo que finalmente nos muestra la jugabilidad que tuvo la franquicia en sus humildes comienzos. Resident Evil 0. Luego del excelente trabajo realizado en el port de Resident Evil 2 para la tercera sobremesa de Nintendo, la Capsule Computer se puso manos a la obra en la nueva entrega de la saga de amenazas biológicas. El capítulo 0, el que sería la precuela a todo lo acontecido en títulos previos. La elección de Nintendo 64 por sobre PlayStation se debió a el sistema de cartuchos utilizado en la consola, el cual permite tiempos de carga casi inexistentes a diferencia del menos costoso CD-ROM. Este le permitió a Capcom implementar el zapping, sistema que permitía alternar entre dos personajes jugables en tan solo un par de segundos, y que se convertiría en la nueva mecánica central del juego.
En el Tokyo Game Show del año 2000 la compañía japonesa exhibiría su más reciente proyecto acompañado por una demo jugable, protagonizada por la policía de élite Rebecca Chambers y un personaje totalmente inédito, Billy Cohen. Siendo posible alternar entre ambos personajes, introduciendo a su vez la opción de dropear objetos en el suelo, para recogerlos posteriormente, al igual que sucedía en juegos como Rondo of Blood. Las diferencias de esta versión con la lanzada finalmente dan para un video propio, comenzando por la metamorfosis que sufrió la pantalla de título, la cual contó con más de 25 cambios de look. El inventario fue otro que cambió bastante, más allá de lo visual, originalmente este contaba con 8 espacios los cuales finalmente se redujeron a 6. El miembro del equipo Bravo Edward Dewey aparecía en el tren sin su mano derecha, dando a entender que la mano recogida por Joseph en la primera entrega era la suya. Inicialmente se pensó en incluir 2 finales, que variarían en el destino de los protagonistas. Albert Wesker volvería a tomar el rol de villano, derivando en los enemigos eliminados llamados Wesker Monster, monstruos parecidos a un simio de pelaje blanco que darían caza a los miembros del equipo Bravo. Originalmente algunos zombies contaban con la capacidad de correr, idea que se reutilizaría para crear a los Crimson Heads en el remake de la primera entrega lanzado en 2001. Se tuvo en mente un enemigo bautizado simplemente como Spider Zombie, que consistía en la fusión de un zombie corriente con una araña, lo que dotaría al enemigo de ambos sets de movimientos. Ya avanzado el desarrollo, el equipo quedaría convencido sobre el insuficiente almacenamiento de los cartuchos, los cuales no permitían incluir todo lo que tenían planeado. Por lo que llegado septiembre del año 2000, la desarrolladora japonesa decidió anunciar el traslado del proyecto de la decadente 64, por el flameante cubito de juego, que aterrizaba con sus discos ópticos en la 6ª generación. Super Mario 64. Tras el inolvidable cartucho de 16 bits en Super NES, los fans de la multifacética mascota de la empresa tendrían que aguardar 5 largos años para poder ver el próximo peso pesado del bigote, por lo que finalmente en el Space World del 95, el mundo conocería la siguiente aventura de Mario. En un principio se planeaba que la aventura se desarrollara en el castillo de Bowser, así como tendría lugar la introducción de un caballo que haría de montura, finalmente trasladado a otro juego bastante desconocido. La friolera de 32 niveles que debíamos explorar, fue finalmente reducido a 15. En estos una de las principales diferencias sería el clásico banderín al finalizar los mundos, además del triple salto que permitía a Mario planear por unos segundos del mismo modo que tras aplastar un Spindrift. Además de un modo co-op para 2 jugadores que permitiría jugar con Luigi, desechado por limitaciones del sistema. Gráficamente siempre es curioso ver el cambio en los entornos, como el castillo de Peach, o Cool Cool Mountain, con esa madre pingüino, que seguramente habría hecho dudar a más de uno antes de tirar a su hijo al vacío. ¿O no? Uno de los cambios más notorios con respecto a la versión final entra por los oídos, concretamente en la bizarra voz de Mario. En el apartado designado a los enemigos encontramos verdaderas curiosidades como el modelo sin acabar de un Blarg, que atacaría desde la lava como en la isla Yoshi, y un mini Chill Bully. Los ítems no se quedan atrás, como el sprite 2D de la estrella de poder, un switch amarillo que pudo activar alguna gorra sin usar, minas acuáticas que acompañarían al barco y al submarino, al igual que un contador de llaves que llevaría el recuento de las obtenidas tras derrotar al Rey Koopa, pero sin duda lo que más despierta mi curiosidad es el sprite de un nuevo de Yoshi, que evidencia su recortada participación en el juego. Eternal Darkness. En el E3 del 99, Silicon Knights anunciaría estar trabajando en su más reciente juego para Nintendo 64, una aventura de survival horror que prometía gráficos envidiables para la época. Eternal Darkness fue anunciado como una trilogía, plan que nunca se llevaría a cabo. Prueba de esta idea es el subtítulo de lo que sería esta primera entrega, bautizando el juego como Sanity's Requiem. Hubo bastantes cambios en el plantel de personajes como Michael, quien sería un soldado de la Guerra del Golfo, pero que tras los atentados del 11 de septiembre se decidió cambiar por un bombero. José de Molay, caballero que protagonizó la demostración del 99, finalmente tuvo reducida su participación a un cameo.
Se planeaba que el juego contara con una gran variedad de finales a diferencia de los 3 vistos en la versión comercializada. La cámara sufrió una gran mejora, pasando de ser totalmente inmóvil a fija, pero con transiciones suaves similares a las vistas en Silent Hill. El juego final tuvo un recorte de varios capítulos, eliminados por falta de tiempo. Este primer borrador del juego fue finalmente desechado en noviembre del 2000 en pos de estrenarlo en GameCube como uno de los pesos pesados de la consola, siendo una versión particularmente diferente a la que se gestó años antes en el sistema de 64 bits. Banjo-Kazooie. Después de la excelencia alcanzada con Donkey Kong Country, Rare se puso manos a la obra para seguir trabajando en Super NES en lo que prometía ser otro éxito, Dreams Land of the Guardians, mejor conocido como Project Dreams. Era un juego de rol con vista isométrica y gráficos prerenderizados, similar a The Legend of Zelda. En este el jugador controlaba a un joven llamado Edson, un chico armado con una espada, que debía hacer frente a un grupo de piratas y a su capitán Black Eye. Unos años más tarde el desarrollo sería trasladado al sistema de 64 bits, por lo que con una nueva dimensión en la que trabajar el juego se hizo más complejo. Avanzado el desarrollo, el equipo decidió desechar a Epson, cambiándolo por un oso antropomórfico que conservaba la indumentaria del anterior protagonista. Para este punto el equipo consideraba que el juego era demasiado ambicioso y poco divertido, por lo que inspirados por Conker, que en ese momento se encontraba siendo desarrollado por un equipo alterno, decidieron reiniciar el juego y darle forma otra vez, cambiando de género y temática, terminando en lo que conocemos hoy en día como Banjo-Kazooie. Para este punto, conocemos capturas de algunos cambios de texturas, rediseños en los entornos, un caracol desechado, un nivel llamado Fungus Forest que no vería la luz en este cartucho, pero sí en Donkey Kong 64, y el diseño original de Clankern, quien era un tiburón orgánico de carne y hueso, a diferencia de la versión final, en donde es una trituradora totalmente mecánica. Ocarina of Time. Considerado por muchos como el mejor juego de la historia, el salto al 3D de Zelda fue perfecto. Siendo la piedra angular de los videojuegos en 3 dimensiones, y un manual de cómo entrar a esta dimensión para los juegos venideros. Pero, es de sorprender lo infinitamente diferente que es de su versión original. La primera demostración fue visible en el Space World del 95, la cual mostraba a un Link prematuro con gran parecido al héroe de NES, luchando contra un metal con patas. Un año más tarde, el proyecto iría tomando forma. En este punto el juego prescindía de elementos clave, como Navio el propio Link joven. Contando el héroe con un diseño clásico, similar al de los juegos anteriores. Y con un escudo iliano que prescindía de algunos detalles. Además del héroe del tiempo, personajes como el árbol Deku tuvieron amplia cantidad de modificaciones, en su caso una gran nariz rojiza, además del gran cambio en la iluminación del entorno, al igual que el diseño de algunos como los Octoroks, que prácticamente eran una recreación en 3D de los vistos en 8 bits, una armadura dorada con espada y otra plateada con 2 escudos, que pueden haber sido una fase temprana de los Iron Knuckles, y una Wallmaster de color azulado que atacaba desde las paredes en lugar del techo. Continuando con los entornos, cabe destacar el gran cambio que sufrieron calabozos como el susodicho árbol Deku y el templo del agua, al igual que el lago Hylia, la ciudadela de Hyrule, la cual no era un espacio prerenderizado sino una ciudad totalmente poligonal, el templo del tiempo, que ostentaba un diseño más modesto a diferencia de la gran catedral totalmente iluminada del juego final, los bosques perdidos, una zona por la que movernos con libertad, y por sobre todo el castillo de Ganon, que originalmente al igual que en Super Mario 64 servía como nexo entre los diferentes calabozos del juego. Mecánicas interesantes fueron descartadas, como el paso del día en tiempo real, la interacción permanente con el entorno, y la aparición de la Trifuerza, que otorgaría una habilidad especial llamada Golpe de la Trifuerza. Todo esto resultaba increíble, sin embargo, el fracaso del 64DD llevó a tirar por la borda gran parte del proyecto, que resultaba demasiado ambicioso para las capacidades que el sistema Vanilla podía ofrecer, por lo que se tomó la decisión de comprimir y recortar la mayoría del material, con el fin de almacenarlo en un cartucho convencional de 64 MB. Modern 3. Entre las sagas más discretas de la Gran N, encontramos a Modern, mejor conocida en Occidente como Earthbound. Desde su humilde comienzo en el 89, la franquicia se vio expectante ante un éxito mayor.
Decididos a cambiar esto, la compañía japonesa pondría toda la carne en el asador, trasladando el desarrollo de la tercera entrega de la máquina de 16 bits a Nintendo 64 y su sistema expansivo a base de discos, el 64DD, convirtiéndose en uno de los lanzamientos estreno del mismo. Anunciado en el Space World del 96, Motel 3 llevaría a la saga al 3D, prometiendo ser uno de los JRPG más ambiciosos hasta ese entonces, usando todas las capacidades del 64DD. Usando como protagonista a Ness, esta versión cuenta con varias diferencias con el juego lanzado finalmente, empezando por la abismal brecha gráfica, que permitió plasmar escenarios completamente inéditos en el producto comercializado. Ya en versiones posteriores del desarrollo, la aventura seguiría a los gemelos Lucas y Klaus, a su padre Flint y a su fiel canino Bonnie por 12 capítulos, finalmente reducidos a 8, contando con un mayor número de personajes y enemigos que el juego final, además de poseer un avanzado sistema de personalización similar a la franquicia de los monstruos de bolsillo. El fracaso del periférico obligó a Nintendo a dar marcha atrás, anunciando en 1998 el traslado del proyecto a un cartucho convencional, que esperaría una expansión para el 64DD más adelante. Lamentablemente el título sería cancelado en el año 2000. Resurgiendo de las cenizas en Game Boy Advance, llegando exclusivamente a las portátiles niponas en 2006, manteniéndose la narrativa casi intacta a lo que fue en la versión original. Y brindándonos uno de los mejores juegos del sistema. Conker Bad Fur Day. Luego del éxito de Banjo-Kazooie, la ahora mítica Rare se pondría manos a la obra para desarrollar una nueva aventura caricaturesca de corte similar. Y así, en el E3 del 97, el mundo conocería Conker Quest, protagonizado por la ardilla seudónima y su novia Berry. El objetivo era rescatar a los amigos de ambos mientras recolectábamos los regalos perdidos por 4 mundos. Para ello las ardillas usaban todo tipo de movimientos, como usar su cola para atacar, colgarse de las ramas de los árboles para salir catapultado, la posibilidad de correr en forma cuadrúpeda, poder nadar tranquilamente sin un medidor de oxígeno, y una resortera para disparar a los enemigos, todo bajo un apartado gráfico que dejaba muy por detrás lo visto con anterioridad en el sistema. ¿Y cuál fue la recepción de los avances? Otra aventura infantil de Rare. Debido a esto la desarrolladora americana, decidió dar un giro de 360 grados y tirar a la papelera todo lo visto en el juego, excepto por unos cuantos elementos, como el espantapájaros Birdie, o el molino y las flores. Además de por supuesto el protagonista. Y así, en septiembre del año 2000, sería revelado uno de los juegos más gamberros del 64, lleno de sangre, groserías y vicios. Conker Bad Fur Day. ¿Quién diría que la inofensiva ardillita pasaría de esto a esto? Posteriormente el concepto original sería lanzado en Game Boy Color bajo el título Pocket Tales, con las obvias limitaciones del sistema. Sin dudas la 64 es una máquina que cuenta con juegos poseedores de un contenido desechado muy interesante, tanto así que podría ser fácilmente cada uno merecedor de un video propio. Déjame en los comentarios si te gustaría ver un video similar pero enfocado en otra consola. Dale a like si te gustó, para poder saber si no malgasté el tiempo y continuar subiendo videos. Muchas gracias por ver.